Buen día, Somos profe. unos cuantos, Buen día. ¿no? Hola, buen día, profe. Estoy admitiendo los compañeros, así que vamos a esperar un ratito. Hola Mariana, ¿cómo estás? Tiene el micrófono apagado. ¿Cómo andas? Bien, todo bien. Admitiendo, somos un montón. Sí, es lo que estoy viendo. Esperemos que funcione bien. Qué cantidad de somos. Han facilitado una cuenta desde la Escuela de Economía porque no teníamos capacidad. No, sí veo, son 250 estudiantes. Increíble. Sí, yo mandé la invitación a 315 alumnos, que son los que se habían anotado, ¿no? Wow. A la comisión. Sí, sí, en todas las comisiones. Así que vamos a usar, creo que este link, por lo menos, si seguimos siendo arriba de 100. Vamos a guardar si ingresa alguno más y arrancamos. Hola, Caro, buen día. Hola Hernán, Andamos. ¿cómo estás? Me voy a retirar así dejo el espacio a alguien más, pero creo que corta esto en Sí, dos. todo bien, ¿eh? Todo bien. Hay ya casi 250 chicos. Sí, ya está. Ya no van a poder ingresar más. Lo único que, si querés comentar, que el resto, digamos, a partir de mañana ya van a tener todas las comisiones con este cupo, así que las comisiones que ayer estuvieron más limitadas, a Bien. partir de ahora van a estar con este cupo de 250, ¿sí? Bien. Solamente eso. Me Para que desconecto lo así y dejo Listo. el espacio a alguien más, ¿sí? Volví a Bueno. comentar esto por si alguien, por ahí Sí, los chicos por ahí se comunican con gente que quedó afuera. Claro. Decirle que las otras comisiones a partir de ahora van a tener este cupo de 250, ¿sí? Que ayer fue
un problema que ya lo hemos intentado solucionar. Perfecto. Bueno, buena Nos clase, vemos. éxito, Gracias. buen inicio, hasta luego, chao. Bueno, ahí. Vamos a ver si puedo admitir. Sí, hasta 250 alumnos se pueden admitir. Ya somos 250. Bueno, buenos días. Como sabrán, mi nombre es Carolina Benzi. Yo voy a estar en esta comisión 2 los días martes. Mi compañero Jorge Bellina los va a acompañar los días jueves. Y tenemos una ayudante alumna, Mariana Spanevelo, que nos va a acompañar en esta comisión a lo largo del cuatrimestre. Bienvenida. Bueno, lo que quiero comentarles es lo siguiente. Como decía Hernán, que es el titular, nos han habilitado esta cuenta desde la Escuela de Economía que tiene una capacidad de 250 personas. Si ustedes seguramente tienen contacto con compañeros que tal vez quedaron afuera, ustedes tienen que avisarles que por favor ingresen a las otras comisiones, porque también a partir de mañana ya van a tener el mismo cupo, 250. Tengo entendido que ayer no se pudo utilizar, entonces tuvieron muchos problemas para ingresar, porque el Meet común acepta 100 personas. Entonces, a partir de hoy ya vemos que con la cuenta que nos posibilitó la Escuela de Economía vamos a poder admitir a 250, así que las otras comisiones van a hacer lo mismo a partir de mañana. Es por eso que les digo que para aquellos que han quedado fuera de esta, pueden ingresar a las otras que va a haber cupo, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar un poquito con la presentación. Ahí una compañera preguntaba en el chat cuánto iba a durar la clase. Vamos a estar más o menos hasta las 12:45, porque a la 1 también con este link va a haber otra clase de otra materia que brinda la Escuela de Economía, ¿sí? La clase en realidad dura 2 horas, es de 11 a 1. Vamos a cortar siempre un ratito antes de la 1, porque el mismo link lo tiene que usar otra clase. Grupo de WhatsApp, no. No sé si el profesor Bellina, creo que el cuatrimestre pasado había armado uno, pero para tenerlo con él, pero bueno, si no nos manejamos a través del campus virtual, ¿sí? No sé si ustedes habrán podido ingresar a comunidades, a la cátedra de macroeconomía. Ahí nosotros volcamos todo lo que es el material de estudio, ¿sí? Tienen el programa, el programa consta de 8 unidades y tienen la bibliografía por cada una de las unidades. A su vez, vamos a ir cargando por unidades, vamos a ir cargando el material que usemos en las clases, porque en general usamos algunas presentaciones de PowerPoint. Yo utilizo mucho la pizarra que tengo acá atrás, así que igualmente vamos a ir, están subidas las presentaciones que vamos utilizando de cada uno de los temas. Obviamente que no son para estudiar desde ahí únicamente, sino que tienen que recurrir a la bibliografía, ¿sí? La materia es una materia que se cursa en términos libres, van a tener un examen en las mesas de examen, ¿no? A ver. Miren, está subido al campus. Nosotros tenemos un cuadernillo de práctica, un material. A ver, ¿alguien quiere ingresar? Pero no me deja admitirlos porque me deja admitir a uno más. Nosotros contamos, además de la bibliografía, con un material de clase, que es un material de apoyo para la práctica. Está subido al campus, tengo entendido que ya está en el campus. Miren que lo abro acá, a ver si lo tengo. Sí, ya está subido. Bien. Dice material de apoyo. A ver, yo tengo acá impreso el del 2019, lo hemos modificado un poquito. Material de apoyo año 2021. ¿Sí? Es una cosa así, a ver si la ven, para no compartirla. Pero dice año 2021. Está en el campus. Quería buscar el programa. Bueno, les voy a contar a grandes rasgos
no lo encuentro. El programa de la materia también está en el campus, pero como les dije, la materia consta de 8 unidades. ¿Qué es lo que vamos a ver en macroeconomía? Bueno, básicamente la materia es una materia que dicta contenidos ortodoxos, ¿sí? Cuando uno habla de economía, pensándola como esta ciencia social eh, que la piensa como una ciencia de la elección, ¿sí? O sea, el, el significado o el concepto de la economía para la, para la escuela neoclásica y para la economía ortodoxa es esta ciencia de la escasez, ¿sí? O sea, los individuos al satisfacer sus necesidades que son ilimitadas lo hacen a través de la obtención de bienes y servicios que son limitados. ¿Por qué? Porque los recursos productivos que se utilizan para llevar a cabo el proceso de producción de esos bienes son también ilimitados. Entonces la economía estudia, digamos, cómo se solucionan esos problemas a través de estas elecciones que toman a diario los agentes económicos en busca de satisfacer sus necesidades que son ilimitadas. Ahora bien, hay otra cara de la moneda que es lo que estudia la economía política, ¿sí? La economía heterodoxa, el pensamiento heterodoxo habla de otras cuestiones que van más allá de este significado de lo que me dicen la economía seca, digamos. Por ejemplo, cuando hablamos de economía política, vamos a tener en cuenta que el individuo en estas decisiones que toma a diario y que afectan sus relaciones en sociedad, hay otras cuestiones detrás, o sea, todas esas relaciones entre los agentes económicos van a tener un tinte de que, bueno, va a haber algunos agentes que ganan y otros que pierden en esas relaciones que se dan entre los agentes económicos. Ese enfoque de la economía política tiene más que ver, por ejemplo, con la distribución del ingreso, con quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores en esta búsqueda de satisfacción de necesidades, ¿sí? Nosotros acá en la cátedra, en macroeconomía, vamos a ver toda la parte ortodoxa, ¿sí? O sea, vamos a ver qué es lo que opina la escuela clásica, la escuela neoclásica y también la escuela keynesiana. Vamos a ver más que nada el aporte keynesiano al criticar a la escuela clásica diciendo, bueno, no se cumple la ley de Say, toda oferta no crea su propia demanda, sino que el producto de la economía depende de lo que se demande en la economía. Bien, a grandes rasgos lo que vamos a ver en esta materia, no sé si ustedes ya han tenido micro o la tienen en el segundo cuatrimestre, pero la gran diferenciación con microeconomía es que en micro uno analiza un mercado, ¿sí? Un mercado de bienes, por ejemplo, y el comportamiento del agente económico, o sea, cuáles son sus decisiones de consumo, y la contracara de cuál es la producción, el análisis de costos, para poder determinar cuál es la producción que se va a ofrecer en el mercado. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros en macroeconomía? Vamos a medir variables en términos agregados. ¿Qué significa? Que en vez de analizar el, el, el mercado del tomate, por ejemplo, en donde veamos oferta y demanda de tomate, vamos a analizar la oferta y la demanda agregada de un sistema económico. ¿Bien? Nosotros vamos a hablar en términos agregados. Ustedes, esta materia, digamos, le va a acercar conceptos que tienen que ver con lo que uno se encuentra cuando abre un diario, cuando lee una noticia económica, todo lo que estamos escuchando hoy en día, qué pasa con el gasto público, qué pasa con la inflación, qué pasa con el desempleo, son todas grandes agregados macroeconómicos que los vamos a ver en esta materia. En principio, la primera unidad les va a contar un poco cómo hacemos para medir lo que pasa en la economía, ¿sí? A través de estos grandes agregados macroeconómicos, la contabilidad nacional es la que se encarga de calcularlos y de poder brindarnos
cuál es el aspecto y cómo va evolucionando cada una de estas variables a lo largo del tiempo en una economía determinada, ¿sí? Cuando uno habla de, por ejemplo, si ustedes abren el diario hoy en día, con todo el contexto que estamos viviendo de la pandemia, que se escucha, bueno, en el 2020 la economía cayó un 10%, ¿sí? Nosotros lo que vamos a ver en esta materia es poder estimar cómo es que se calcula esa caída de la economía del 10%, ¿sí? A ver. Camila, a ver, Camila pregunta en el chat, dice que tiene un libro. ¿Un libro de qué? Nosotros utilizamos, en general la materia se basa en el libro de Blanchard, ¿sí? Están los capítulos puestos en el campus a medida que el capítulo que utilicemos para acá, claro, sí es ese. Tenés que fijarte si esa quinta edición es la que dice para América Latina, porque nosotros ya el año pasado subimos al campus el libro de Blanchard que está escrito para América Latina. Hay algunas pequeñas diferencias, más que nada, cuando veamos la parte del tipo de cambio, ¿sí? Cuando veamos la relación con el sector externo y el concepto del tipo de cambio, si uno cuenta con la edición de Estados Unidos, está expresado de diferente manera como lo vemos acá en Argentina. Pero bueno, una vez que lleguemos a esa unidad, lo vamos a ir planteando para que ustedes tengan en claro cuáles son las diferencias y lo vamos a ir viendo desde la parte de para América Latina, ¿no? Obviamente que hay otras cuestiones. Ustedes se van a encontrar en el campus, bueno, con el material de los PowerPoint y materiales de cátedra. Por ejemplo, para la unidad 6 hay un apunte de cátedra, para la unidad 1 también tenemos apuntes de cátedra, eh, y, y van a complementar. Hay algunos artículos, hay algunas partes del libro de Samuelson, para la unidad 8 también utilizamos un capítulo de Ledesma, pero bueno, eso vamos a ir puntualmente por unidad, viéndolo, y les vamos a ir especificando de dónde sacar los temas, no se preocupen. Sí, profe, he subido en el campus un PDF que dice igual bibliografía por unidad, por si alguien También. quiere los libros y Me organizarlos. había olvidado, sí, sí. O sea que se pueden ir orientando por ahí. Están bastante ordenados. Bueno, vamos a arrancar con esta primera unidad. Sí, en general en Blanchard. Sí, por lo menos para la unidad 2, unidad 5, unidad 4 también de mercado de dinero. Miren, les voy a contar un poquito cómo está articulada la materia. En la unidad 1 lo que vamos a ver vamos a ver la contabilidad nacional a grandes rasgos. Vamos a ver cuáles son las variables que se utilizan en economía para medir lo que es el crecimiento económico y el crecimiento de los precios, ¿sí? Lo que vamos a ver en la unidad 1 es distintos conceptos de cómo el Estado, cómo el INDEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censo, hace para calcular el Producto Bruto de la economía. El Producto Bruto interno es el concepto que se va a utilizar para poder calcular el crecimiento de la economía, ¿sí? Esa es la variable que nos va a mostrar la evolución de lo que está pasando en términos económicos dentro del país, por ejemplo. Entonces, en esta primera unidad vamos a ver cómo hacemos para calcular el PBI, qué es el PBI, vamos a ver las variables que componen el PBI, y después vamos a aprender a calcular la tasa de crecimiento del producto, que es lo que me va a mostrar si la economía crece o decrece, ¿sí? Que es lo que nosotros después encontramos en los diarios. Pero bueno, esta materia les va a servir porque, digamos, cualquier profesional en la materia que sea, digamos, tiene que tener la capacidad de poder abrir un diario y comprender cuáles son estas noticias económicas que aparecen a diario, que uno escucha a diario, y bueno, esta materia les va a brindar ese tipo de conceptos. Después, ¿qué vamos a ver también en la unidad 1?
Bueno, vamos a ver la tasa de inflación, o sea que esa también es otra tasa que vamos a aprender a calcular, es una tasa de crecimiento pero de precios, ¿sí? Y vamos a ver las diferentes variables que conforman el producto, las metodologías de cálculo, ¿sí? Para que uno pueda poder interpretar esas noticias que uno encuentra en el diario, ¿sí? En la unidad 2 ya nos vamos a centrar en un modelo económico de la teoría keynesiana, ¿sí? Vamos a ver la teoría de la demanda efectiva de Keynes, y vamos a ver la determinación del ingreso de equilibrio, ¿sí? Es lo que plantea Keynes como determinación del ingreso de equilibrio y el concepto del multiplicador keynesiano, ¿sí? Eso todo lo vamos a ver a lo largo de la unidad 2, es una unidad bastante larga, tiene mucha práctica. En realidad, todas las unidades tienen práctica. ¿A qué me refiero con práctica? Nosotros vamos a analizar, en economía en general utilizamos curvas para mostrar cuáles son los, digamos, ante determinados sucesos, qué es lo que le pasa a las variables que estamos analizando, ¿sí? Recuerden siempre que, lo habrán visto en Introducción a la Economía, que cuando en economías queremos analizar un problema, lo que se hace es basarnos en modelos económicos que utilizan determinadas variables y poder analizar de acuerdo a diferentes movimientos o sucesos que ocurran, cómo eso impacta en otras variables que están involucradas en el modelo, ¿sí? Obviamente, recordarán de Introducción a la Economía el tema de la abstracción. En economía, en general, cuando uno se basa en un modelo económico, tal vez no puede acaparar todas las variables, sino que cuando estamos analizando determinadas situaciones, tal vez dejamos constantes algunas otras variables. ¿Se acuerdan de la frase ceteris paribus? Lo habrán visto en introducción, que es dejar constantes las demás variables. Cuando en economía utilizamos un modelo económico para hacer un análisis, en general algunas variables se dejan constantes para facilitar el análisis, ¿no? Bien. En principio lo que vamos a ver, hay gente que quiere ingresar y no me lo permite el sistema. Ahí está, pudieron ingresar dos más. Bueno, lo que vamos a ver a grandes rasgos hoy, les voy a comenzar a pasar una presentación, vamos a ver el principio, porque después obviamente, digamos, esta primera unidad lleva unas cuantas clases, tenemos material para hacer ejercicios, así que los vamos a ir haciendo a lo largo de las clases, ¿sí? Bueno, hoy dijimos entonces que en macroeconomía vamos a analizar estos grandes agregados macroeconómicos como el PBI, la inflación, el desempleo, la deuda pública, el déficit fiscal, son todos conceptos que uno escucha a diario en los noticieros y vamos a ver cómo se calculan. ¿Bien? En esta unidad 1, primero vamos a hablar de cómo medir la economía, ¿sí? ¿Cómo hacemos para medirla? Bien, vamos a utilizar este concepto de lo que es el Producto Bruto Interno, ¿sí? En principio, ¿alguien se acuerda de introducción qué es el PBI? La cantidad final de bienes y servicios producidos en un periodo. Bien, bien, bien. Yo le voy a agregar una cosita más a ese concepto ahora que vamos a ver la clasificación de las variables que se utilizan en economía, ¿sí? Les voy a compartir el principio de esta presentación. A ver si me deja. Para que vayamos guiándonos por la clasificación de las variables. Voy a presentar una ventana.
ahí me la muestra. Ven que no sé si se ve. Se ve, profe. ¿Ven el PowerPoint? Porque yo no Sí. lo veo. Ahí está. Sí, profe, lo Ahí estamos vamos a- viendo. Sí, profe, Bien, se ve. lo agrando un poquito. En realidad son un par de, no conceptos, van a tener que tomar nota. Cuando nosotros en economía armamos un modelo para llevar a cabo un análisis, vamos a trabajar con diferentes tipos de variables, ¿sí? Cuando hacemos la clasificación de respecto al modelo, como son las variables, uno las va a considerar en términos endógenos o exógenos. Cuando uno habla de una variable endógena, habla de una variable que está explicada dentro del modelo. Por ejemplo, si nosotros analizábamos, como les dije, en el mercado de tomate, precios y cantidades de tomate, no sé si yo escribo acá en la pizarra, ustedes lo ven, ¿verdad? Si yo tengo precios y cantidades y tengo la demanda de tomates. ¿Sí? Cuando yo estoy calculando, estoy hablando de una variable endógena, los precios y las cantidades de tomates es una variable endógena del modelo. ¿Por qué? Porque esta demanda me está mostrando la relación que hay Profe. entre... Sí. No se ve. A ver. Porque tienen que poner la barra al costado de las personas para que le aparezca ya en chiquito. Porque o se ve en grande el power o se ve grande a vos, profe. Ah, espera, entonces. Si ponen en grande a la profe se ve bien. No, si no, voy sacando la presentación. Claro, tienen que poner para que puedan verte al costado o fijarte. Ah, bueno, pero eso lo hacen ustedes. Sí, profe. Y eso lo tiene que corregir en la pantalla cada uno. Bien, porque así si está el power, digamos, puedo ir mostrándoles en la pizarra y en la presentación. Esperen que lo vuelvo a compartir. Ahí va. Bien, entonces ahí dijimos. ¿Ahí la ven? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, ¿Puedes volver a repetir, por favor, lo que dijo anterior, que se me fue el internet? bien, lo que estamos viendo ahora son clasificaciones de las variables que vamos a utilizar en economía, ¿sí? Respecto al modelo, esta es la primera clasificación, ¿sí? Nosotros podemos clasificarlas en endógenas o exógenas. Una variable es endógena cuando se explica dentro del modelo. Este es un ejemplo para que vean. En el caso del mercado de tomates, si yo analizo la demanda de los tomates, las variables endógenas son precios y cantidades, están dentro del modelo, ¿sí? O sea, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos este precio, P sub 0, esta es la cantidad de tomates demandada. Ahora, ¿qué pasa si el precio baja? Y bueno, si el precio baja, la cantidad demandada aumenta, ¿sí? Entonces, acá estamos viendo que las cantidades demandadas dependen de lo que pasa con los precios. Esos son variables endógenas. ¿Qué pasa? La demanda también depende de otras variables, no únicamente del precio, ¿sí? Por ejemplo, del ingreso de la persona. O sea, si a la persona le aumenta el ingreso, eso repercute positivamente en la demanda porque no importa qué pase con los precios, ceteris paribus los precios, la persona va a aumentar su demanda. ¿Qué pasa? Cuando aumenta el ingreso, a ver si esta escribe,
Cuando aumenta el ingreso, la curva de demanda se traslada hacia la derecha. Tiene un ingreso sub 1, por ejemplo. Depende de ese ingreso. La anterior dependía de un ingreso que tenía la persona y sub 0. ¿Bien? ¿Qué pasa en este caso? En este caso lo que varió es una variable exógena, pero que también incide en el modelo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a este precio P sub 0 la gente también va a aumentar sus cantidades demandadas, un sub 2 le pongo, para diferenciarlo. No importa qué pase con los precios. ¿Está? Esa es una primer clasificación, o sea, cuando uno plantea un modelo específicamente, hay otras variables que quedan afuera, como en este caso el ingreso, pero sabemos que repercuten también en la demanda. ¿Está? Esta es una primer clasificación. Después, una que me interesa más en términos de lo que vamos a ver después, para cuando compongamos el producto de la economía, es una clasificación de variables flujo y variables stock. Y esto tienen que ver, tenemos que tener en cuenta cómo es que se mide la variable. Si es que se mide en un periodo de tiempo, va a ser una variable flujo, y si se mide en un momento determinado, va a ser un stock. ¿Sí? ¿Por qué? Por ejemplo, si nosotros estamos midiendo, vamos a utilizar una variable en economía, ahora en macro, obviamente, que es la inversión. ¿Qué les parece que es la inversión en economía? Miren que si me escriben no lo veo porque tengo el power agrandado. Ahora me fijo. Hay una chica Están diciendo si puedo preguntando si podés repetir. repetir lo que ¿Qué acabaste es de la mencionar. inversión? ¿Qué les parece que es la inversión en economía? ¿Cuándo uno hace una inversión? Y un gasto que realiza la empresa en comprar bienes, por ejemplo, ¿Qué tipo de bienes? De capital. para producir, claro. Muy bien, muy bien. Excelente. Ese es el concepto de la inversión. Si yo, por ejemplo, compro un título público o hago un plazo fijo, ¿eso es una inversión para economía? Porque me genera un interés, Sí, me sí. rinde un interés. ¿Qué les parece? Alguien dijo que sí. Bueno, escuchen. En economía, la inversión es lo que dijeron antes. Es un gasto que me sirve para incrementar los bienes de capital, ¿sí? Para comprar un bien de capital. ¿Qué diferencia hay entre un bien de capital y un bien de consumo? ¿Quiénes compran los bienes de capital y quiénes compran los bienes de consumo? Los bienes de consumo de las familias y los bienes de capital las empresas. Bien, ¿se acuerdan del flujo circular del ingreso? Seguramente lo vieron en Introducción a la Economía, en donde ese flujo me muestra todo este comportamiento de los agentes económicos. ¿Qué dos agentes? Familias y empresas, ¿sí? O individuos y empresas, hemos visto como agentes económicos que se relacionan en los diferentes mercados. Obviamente que hay otros agentes económicos que intervienen, ¿sí? Como ser el Estado, como ser los intermediarios financieros. Cuando ven el flujo circular del ingreso completo, ven que hay varios aspectos, no solo empresas e individuos. Bien. Las empresas son las que llevan a cabo el proceso productivo de este producto que vamos a ver, que ahora después vamos a armar bien el concepto del PBI cuando veamos otra clasificación de variables. Y las familias son las que compran los bienes de consumo. Muy bien. Ahora, me voy al concepto de la inversión. La inversión es, como dijo el compañero, el gasto, ¿sí? Es un gasto o el flujo de gasto mejor, porque es una variable flujo, es el flujo de gasto que realizan los agentes para incrementar el stock de capital o para mantenerlo, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que hace un empresario? O compra una máquina nueva para aumentar el proceso productivo, o arregla una que se tornó obsoleta por el paso del tiempo, ¿sí? O que se rompió, ¿tá? Entonces,
Cualquiera de esos dos gastos que está haciendo el empresario es considerado inversión en economía. Esa es la inversión, una inversión real. De lo demás que hablé, esa compra de títulos públicos o un depósito a plazo fijo, la podríamos llamar, entre comillas, inversión financiera, pero eso no es inversión propiamente dicha en economía, ¿está? O sea, es otro tipo de instrumento que me rinde que tiene rendimiento, que tiene un interés de ganancia, ¿sí? Pero no es una inversión. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vamos a ver a lo largo de esta primera unidad es que la inversión es la compra en bienes de capital y que los bienes de capital forman parte del PBI, ¿sí? En cambio, ese instrumento financiero no va a formar parte del PBI, ¿está? Bien. Bueno, entonces fíjense lo que les dije yo. Les dije que la inversión era un flujo de gasto que me permitía incrementar el stock de capital. Entonces ahí tenemos dos variables. Una, flujo, que es la inversión, que se calcula periódicamente, por ejemplo, trimestralmente, como el PBI. El PBI es otra variable flujo. Se calcula trimestralmente en general en nuestro país. Un stock dijimos que lo medimos en un momento determinado, es una foto, ¿sí? ¿Qué ejemplos tenemos de variables stock? Bueno, el stock de capital, por ejemplo, o la deuda pública, el stock de deuda pública, para diferenciarlo de una variable flujo que serían los intereses que el Estado paga periódicamente por ese stock de deuda pública que ha pedido en algún momento. ¿Ven la diferencia? Hay ejercicios en el campus, ustedes verán que en el cuadernillo, en este material de apoyo, hay ejercitación, y ahora en esta renovación que hicimos en el año 2021, le hemos puesto cuáles son los ejercicios que están en el campus para que ustedes resuelvan directamente a través de la plataforma, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen que poner, por ejemplo, en el ejercicio 1, ya les digo, clasificar cuáles de esas variables son stock o flujo. Entonces es un ejercicio que lo pueden hacer directamente a través del campus, y obviamente que les muestra la respuesta correcta y les da la explicación, ¿sí? Bien. ¿Queda claro entonces la diferencia entre lo que es una variable flujo y una variable stock? Sí, 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 profe. Bien. Vamos a una tercera clasificación que es respecto a lo que representan cada una de las variables. Las podemos ver en términos nominales o en términos reales. ¿Qué es una variable que está expresada en términos nominales? Bien, es una variable que representa cantidades de dinero, ¿sí? Cuando medimos una variable en términos nominales, va a estar expresada en dinero, ¿sí? Representa cantidad de dinero. Y cuando hablamos de una variable en términos reales, vamos a hablar de una variable que representa cantidad de bienes, ¿sí? ¿Por qué digo esta diferenciación? Y fíjense que en el caso de las variables reales tenemos dos tipos de variables, las que son homogéneas y las que son heterogéneas. Y acá me voy a detener con el ejemplo de lo que es el PBI. Porque fíjense, nosotros tenemos variables reales que representan cantidades de bienes y que pueden ser homogéneas. ¿Qué quiere decir? Que están expresadas, que tienen la misma unidad de medida. Por ejemplo, si yo quiero representar trigo, soja, maíz, están expresadas en toneladas, por ejemplo. O si quiero expresar, por ejemplo, combustible, gasol o nafta, están expresadas en litros, por ejemplo, ¿sí? O cantidad de vehículos que se produjeron en la economía en un periodo van a estar expresados por unidades, ¿sí? Automóviles. Bien, esas son las unidades, son homogéneas. Si yo quisiera sumarlas, podría sumar toneladas de trigo con toneladas de soja con toneladas de maíz, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando las variables reales son heterogéneas? Y ahí está el ejemplo del PBI, ¿sí? El PBI es una variable real heterogénea. ¿Por qué? Porque ustedes me dijeron que el PBI era el conjunto de bienes y servicios finales producidos en una economía.
en un periodo de tiempo, ¿sí? Ese es el concepto del PBI. Profe, Sí, el Power sigue estando en lo de flujo y stock. a Lo ver, están diciendo por el chat. la tengo compartida. A ver. ¿Ahí no la ven? No, que se refieren, profe, que tiene que. Ah, eso mismo. Que tiene Ahí que la bajar. chiqué. Si quieren lo dejo así chiquito para que no, Ahí no hay cambió. problema. Bien. Bueno, entonces, el PBI dijimos que era el conjunto de bienes y servicios finales producidos en una economía en un periodo de tiempo. ¿Está? En general, en Argentina se calcula por trimestre. Bien. ¿Qué bienes incluirían dentro del PBI? Si dice conjunto de bienes y servicios finales. Una máquina, un auto. Bien. O sea, fíjense que son el conjunto de bienes y servicios finales producidos en una economía y son, digamos, ese conjunto de bienes y servicios finales también los compran, sí, o sea, se demanda, esa sería la oferta de la economía, todo lo que se produce en la economía. Cuando hablamos de bienes y servicios finales, podemos pensar en, por ejemplo, sí, una maquinaria, o sea, pueden ser bienes de consumo o bienes de capital, en principio, ¿sí? Porque dentro de esta contabilidad nacional, cuando se calcula el PBI, por ejemplo, va a ingresar dentro de la contabilidad nacional un automóvil que se compra una familia. Acá vamos a ver dos grandes diferenciaciones, fíjense. Primero, ¿qué pasa si una camioneta, vamos a ponerle camioneta, se la compra una familia? ¿Eso cómo va a estar contabilizado? ¿Y qué pasa si una camioneta la compra una empresa? ¿Sí? O sea, es el mismo bien final. Pero, dependiendo quién lo compre, la contabilidad nacional lo va a incluir dentro de un tipo de bienes o de otro. Porque fíjense, si lo compra una familia, un automóvil, una camioneta, eso está considerado para las cuentas nacionales como un bien de consumo durable, ¿sí? O sea, es un bien de consumo. ¿Qué pasa si lo compra una empresa, compra una camioneta para hacer toda la distribución de lo que produce, ¿sí? O sea, que Es considerado inversión en ese caso, ¿no? claro, es un bien de capital. O sea, ambos forman parte del PBI, porque es el conjunto de bienes y servicios finales, ambos son bienes finales, en un caso es un bien de consumo, en otro caso es un bien de capital, pero los dos forman parte del PBI. Pero fíjense que de acuerdo a quién lo compra, va a ser considerado de una manera o de otra. El único bien que está considerado inversión para la contabilidad nacional cuando lo compran las familias es cuando se compran una vivienda, ¿sí? Para su uso, ¿sí? O sea, una vivienda, la demanda de viviendas o la compra de vivienda por parte de una familia es lo único que compran las familias que está considerado dentro de lo que es la inversión en una economía, ¿sí? Si no, la inversión directamente es la que hacen las empresas a través de la compra de bienes de capital, ¿tá? Esa es la única. Todo lo demás que compra una familia, compra una heladera, compra un auto, son considerados bienes de consumo durables, ¿sí? Bien, otra diferenciación que les quiero hacer es el concepto del PBI me dice bienes y servicios finales. Entonces, si yo tengo que contabilizar, por ejemplo, la harina, ¿sí? Están preguntando si puedes repetir el concepto de PBI. Bien, sí, pero ahora lo voy a repetir de nuevo, completo, agregándole una cosita más. Ahora se los digo. Pero vamos a ver esta última diferenciación. Esta última diferenciación es, ¿qué pasa si la harina, díganme ustedes cuándo yo incluyo dentro del concepto del PBI a la harina? Si va una familia al supermercado, compra un paquete de harina para llevársela a su casa y hacer una torta. ¿Y qué pasa si va un panadero a comprar una bolsa de harina para hacer pan? ¿Cuál es el que incluyo dentro del PBI y cuál no?
El de la familia es el que El de la influye porque el familia. panadero no es un bien final para él. Bien, bien, está claro, o sea, estamos hablando del mismo bien, pero de acuerdo al uso que tenga el bien, lo voy a incluir dentro del PBI o no, ¿está? Dentro de lo que es la contabilidad nacional del PBI dentro de una economía. ¿Se entiende la diferencia? O sea que, digamos, lo que vimos antes era, bueno, la compra del auto, de la camioneta, si la compra una familia o la compra la empresa, en ambos casos entraría dentro de lo que es el concepto del PBI, nada más que en un caso sería un bien de consumo y en otro un bien de capital. Y en este caso, también de acuerdo a cuál sea el uso que se le dé al bien, se va a incorporar dentro del concepto del PBI o no, ¿está? Esa es la diferenciación que tienen que hacer. Ahora sí me voy directamente al concepto del PBI. ¿Por qué? Porque yo les dije esto. El PBI es una variable real heterogénea, porque dentro del PBI se van a sumar kilos de harina, o bueno, toneladas de harina, toneladas de trigo, se van a sumar cantidad de automóviles o unidades de automóviles producidos en ese periodo, unidades de heladeras, litros de combustible, o sea, ven que todo está expresado en unidades que son heterogéneas. ¿Cómo hacemos, cómo se hace para homogeneizar todo lo que se suma dentro de la contabilidad nacional, dentro de lo que es el concepto del PBI? ¿Qué les parece? Pasarlo a que sea nominal a una moneda. Bien, bien, bien. O sea, los precios acá me sirven para homogeneizar una variable que sea heterogénea. Las unidades monetarias, ¿sí? Más que los precios. Lo que pasa es que cada bien lo vamos a expresar en términos de precios en la economía y eso nos va a servir para calcular el valor de lo que se produjo de cada uno de esos bienes, ¿sí? Porque si a mí me dicen, bueno, el litro de nafta está a 100 pesos, entonces si yo tengo 100 litros de nafta a 100 pesos, hago 100 por 100 y ahí veo la cantidad que, digamos, estoy representando en términos monetarios, cuánto equivalen esos 100 litros de combustible que se produjeron en ese periodo que quiero calcular, ¿sí? Entonces, las unidades monetarias a mí me van a servir para homogeneizar las variables reales que son heterogéneas. Entonces, ahora sí rearmo el concepto del PBI diciendo que es el valor monetario del conjunto de bienes y servicios finales producidos en una economía en un periodo de tiempo, ¿sí? Ahí volví a decirles el concepto del PBI. A ver si alguien quiere ingresar, si le puedo admitir. No sé si hay lugar. Sí, puede ser que sí. Profe, ¿podés repetir cómo era para homogeneizar todo el PBI que no escuché bien? A través de unidades monetarias, lo que hacemos es homogeneizar las variables reales que son heterogéneas, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo, ahora, después, creo que ya la próxima clase, y después a lo largo de los ejercicios van a ver cómo hacemos para armar el PBI, porque son precios por cantidades, ¿sí? O sea, nosotros lo que vamos a hacer es, en esa sumatoria de todos los bienes que están incluidos dentro del PBI, uno hace precio por la cantidad que se produjo en ese periodo, el precio de ese bien por la cantidad que se produjo en ese periodo. Y de esa manera lo estoy expresando en términos monetarios, ¿sí? Por eso es que al concepto le agregué esa primer parte de valor monetario del conjunto de bienes y servicios finales producidos en una economía en un periodo de tiempo determinado. ¿Está? ¿Queda clara la diferencia? Profe, ¿podés repetir la definición de vuelta? Sí. El PBI es el valor monetario del conjunto de bienes y servicios finales
producidos en una economía en un periodo determinado, ¿sí? Es en un periodo, ¿sí? Es una variable flujo. El PBI es una variable flujo. Gracias, profe. Bien, continúo. Vamos a ver un poquitito más y después dejo la presentación porque después viene toda la parte de la tasa de crecimiento. ¿Qué es lo que quiero que veamos acá? Cuando dice, según la evaluación, ¿sí? Lo vamos a evaluar a precios constantes o a precios corrientes, a estas variables. Si yo continúo con el concepto del PBI, me voy a la pizarra. ¿Por qué vamos a hacer esta gran distinción en evaluar a precios constantes o a precios corrientes? Esto tiene que ver que si nosotros valuamos a precios corrientes, significa que estamos valuando a esa variable a precios del periodo que estamos analizando. Por ejemplo, si yo quiero calcular el PBI del año 2020, vamos a poner, ¿sí? Si yo calculo dentro del PBI del año 2020, lo que voy a hacer es toda una suma de todos los bienes que incluyo dentro del PBI, ¿sí? Haciendo precios por cantidades. Por ejemplo, imagínense que el PBI tiene 3 bienes. Autos. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, profe, ¿se escucha un ruido? Bueno, deberían. Sí, los que lo tienen abierto, por favor, siléncienlos, así no hace ningún eco. Hay algunos, Emiliana, son los pocos que veo, ¿no? Imagínense que somos un montón. Bueno. Entonces, supónganse que dentro del PBI incluimos autos, manzanas y computadoras. O sea, estos tres bienes son los que constituyen el PBI para una economía. Entonces, si uno tiene que calcularlo, lo que va a hacer es, para el año 2020 va a tener precios del año 2020 y cantidades del año 2020, ¿sí? De cada uno de los bienes, ¿sí? Esto es el cálculo del PBI en términos a precios corrientes. ¿Qué quiere decir a precios corrientes? Que yo voy a utilizar los precios del año 2020, ¿sí? Entonces, ¿uno qué hace? Y hace precios del año 2020 por cantidades del año 2020, de cada uno de los bienes, y hace una sumatoria. O sea, nosotros lo que haríamos es, supónganse que acá yo tengo, los autos valen 10 y se vendieron 100 unidades. Las manzanas valen 2 pesos y se vendieron 200 unidades. Y las computadoras valen 5 pesos y se vendieron 150 unidades, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para calcular el PBI del año 2020 corriente? ¿Sí? A precios corrientes. Hago 10 por 100 más 2 por 200 más 5 por 150. O sea, nosotros estamos suponiendo que estos tres son los bienes que constituyen el PBI de esta economía, ¿sí? Cuando hablamos a precios corrientes, vamos a estar hablando del PBI nominal. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Obteniendo las unidades monetarias del PBI a precios del año que estamos analizando, ¿sí? Y ahí hacemos el cálculo. ¿Qué pasa si nosotros queremos calcular
el PBI a precios constantes. Cuando uno calcula el PBI a precios constantes, ese PBI va a estar expresado en términos reales. ¿Qué significa? Que lo que vamos a hacer es expresar las cantidades producidas en el año 2020, estas, pero a los precios lo vamos a estar evaluando a precios de un año considerado como base. ¿Para qué me sirve esto? Porque cuando nosotros en economía tenemos que calcular la tasa de crecimiento del producto, que es lo que a mí me muestra la evolución de la economía, si creció o si decreció la economía, lo que uno quiere analizar en realidad es si variaron las cantidades producidas en una economía. O sea, si se produjo más en la economía, es porque se produjeron más automóviles, más litros de combustible, más toneladas de trigo, ¿sí? No, cuando uno está evaluando a precios constantes, lo que deja sin considerar es el cambio que hayan ocurrido en los precios, ¿sí? Porque si yo quiero comparar el producto de un año con el producto de otro año, y quiero ver si realmente creció o no la producción de la economía, lo voy a tener que hacer a precios constantes. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener que calcular el PBI, el producto, de esos 2 años, pero a precios de un año base, o sea que siempre voy a utilizar los mismos precios. Tanto si yo quisiera comparar el PBI del año 2020 con el PBI del año 2019, tendría que calcularlos a ambos a precios del año base para yo poder ver a través de esa tasa de crecimiento que vamos a aprender a calcular, qué pasó con las cantidades producidas en la economía. Si aumentaron verdaderamente o si no, o si disminuyeron o si se mantuvieron las mismas cantidades producidas. ¿Por qué? Porque cuando yo analizo a precios corrientes, o sea, en el 2019 tienen unos precios esos bienes. Capaz que en el 2020 cambian esos precios porque más en nuestro país digamos, que vivimos con inflación, esos precios van a variar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno quiere comparar, no sabe si lo que aumentó fueron las cantidades, si lo que aumentó fueron los precios, si aumentaron los precios y cayeron las cantidades. Es por eso que cuando tenemos que hacer esta comparación intertemporal, o sea, entre un periodo y otro, tenemos que trabajar con variables que están a precios constantes, ¿sí? No se preocupen que de esto vamos a hacer muchos ejercicios y lo van a ver la clase que viene, también vamos a continuar con el cálculo y cómo se hace para obtener el PBI a precios corrientes y a precios constantes, ¿sí? Más que nada ahora era un concepto inicial de cómo pueden evaluarse las variables, ¿está? ¿Queda claro o alguna duda tienen sobre este tema? Fíjense que cuando hablamos en términos reales y nominales, tienen, cuando hablábamos en términos nominales y reales, me dice lo que representan. Es por eso que cuando nosotros calculamos el PBI a precios constantes, lo vamos a estar calculando en términos reales, porque lo que vamos a ver verdaderamente es si variaron o no las cantidades reales producidas, ¿sí? Es por eso que estas dos clasificaciones las vamos a utilizar a diario para calcular después qué pasa con la economía, cómo es esta evolución del producto entre un periodo y otro. A ver si alguno tiene alguna duda. Buenísimo, profesor. Profe, ¿Sí? ¿Hernán? el año base que se toma, ¿puede ser el año donde no hubo inflación o fue el periodo de tiempo donde menos inflación hubo? Mirá, El año base. bueno, el INDEC todavía está utilizando para el cálculo del PBI el año base es el año 2004. Todavía no lo cambió. O sea que no es que se toma, digamos, se toma un periodo y después se comparan todos los demás en base a ese. No es un periodo en donde puede que haya habido inflación o mucha o poca, sino que se lo toma directamente, ¿sí?
Sí, y además en donde no hubo situaciones extraordinarias que hayan impactado Claro. a la economía. Sí, por ejemplo, no se toma la crisis en el año 2001, por ejemplo, cosas así. Entonces, para el cálculo del PBI hoy en día se sigue utilizando el año 2004 como base. Después en los ejercicios que nosotros tenemos ahí en el cuadernillo, en general les hacemos calcular, por ejemplo, que comparen 2 años y si no dicen cuál es el año base, en general tomamos como que el primer año es el año base. Entonces se calcula todo con precios de ese año, ¿sí? Digamos, el kit de la cuestión es estar utilizando los mismos precios para tratar de ver puntualmente qué pasó con las cantidades, ¿sí? Cuál fue la variación en las cantidades. ¿Está? Todavía hay gente que está tratando de ingresar. Se van algunos y ingresan. Bien. Después tienen ustedes en el cuadernillo, hay otro ejercicio que van a poder realizar a través del campus, que tiene que ver más que nada con estos conceptos que vimos de qué incluir y qué no dentro del PBI. ¿Sí? Porque fíjense que digamos, lo que las cuentas nacionales incluyen dentro de lo que es este conjunto de bienes y servicios finales son bienes que están registrados, digamos, el Estado puede detectar esa actividad económica e incluirla dentro de lo que es la contabilidad nacional. ¿Por qué les digo esto? Porque hay determinados aspectos en la economía que por ahí escapan a lo que es la contabilidad nacional del producto. ¿Por qué? Porque fíjense que nuestra economía tiene, por ejemplo, no lo estoy pasando al Power, Candela, capaz por eso no lo ves. Porque hemos terminado ahí en la última, que es a precios constantes y precios corrientes. Ya lo dejo de compartir. Bien, les decía esto, o sea, cuando la contabilidad nacional trata de identificar cuáles son las actividades que va a incluir dentro del PBI, obviamente hay cosas que escapan, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la economía informal, ¿sí? Eso escapa a las cuentas nacionales. O, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la economía del cuidado, ¿sí? Por ejemplo, si cuidar a los hijos o cuidar a algún familiar que está enfermo, si no hay una transacción económica detrás, en donde el Estado ahí es donde capta esta información, eso va a escapar de lo que es la contabilidad nacional, ¿sí? No es lo mismo tener, digamos, hacer las tareas del hogar por una ama de casa que contratar una empleada doméstica que tenga que estar registrada, ¿sí? En donde les hagamos los aportes correspondientes para la jubilación. Entonces, fíjense que estamos hablando del mismo servicio, pero que en un caso no va a estar registrado por las cuentas nacionales y en otro caso sí. O sea, hay muchas cosas que escapan a los ojos del Estado que no están todavía incluidos dentro de lo que es el concepto del PBI, ¿sí? Ahí ustedes en el cuadernillo van a poder hacer un ejercicio que tiene que ver con todas estas cuestiones, con quién compra determinado bien, si eso está captado o no por la contabilidad nacional, el tipo de bien, ¿sí? De acuerdo a estas clasificaciones que vimos, si es un bien de consumo o un bien de capital, dependiendo quién lo compre, si es considerado un bien final o un bien intermedio. Entonces son todas cuestiones que van a poder realizar en ese ejercicio y ver cuáles son los conceptos que sí se incluyen Profe. dentro.
Sí. Perdón que te interrumpa. Los ejercicios que estás diciendo son los que están en el campus, que aparece un multiple choice y eso ahí. Sí, sí, sí. Son los ejercicios 1 y 2 del cuadernillo. Si ustedes abren el cuadernillo, que también hay un PDF con el cuadernillo de apoyo, los dos primeros creo que tienen entre paréntesis, dicen campus, para que lo hagan directamente desde ahí. Ah, bien, gracias. Sí, sí. Bien, ¿alguna duda sobre lo charlado hasta acá? Esta presentación me parece que ya está subida al campus, igual continúa con lo que vamos a ver después las próximas clases, que es el cálculo de la tasa de inflación y del producto. Lo voy a cortar acá porque primero vamos a ver las metodologías del cálculo del producto, o sea, hay diferentes formas de poder determinar el PBI de una economía, y eso lo vamos a ver ya la próxima clase, para no extendernos ahora porque tenemos que cortar un rato antes del mediodía, ¿sí? Perfecto, profe. Profe, Sí. ¿hasta dónde nos recomendarías vos que vayamos leyendo? Bueno, ustedes tienen, esperen que voy a ingresar al campus para ver si tienen el material. A ver cómo se los muestra ahora. Bueno, ustedes tienen ahí el apunte de el PowerPoint perdón, el PDF que habla de la bibliografía por unidad. En general, toda esta primer parte la pueden ver del libro de Samuelson y también para el cálculo del PBI y después vamos a ver una parte que es, una vez que veamos las metodologías de cálculo, vamos a hablar de esta igualdad que hay, entre comillas, entre lo que es el producto de la economía y el ingreso de la economía. También hay un paper de clase del profesor Gaudio que pueden utilizar para esa primer parte. A ver si estaba por unidad. Me parece que todavía no lo tienen disponible. Profe, ¿puede ser que sean todas presentaciones? Sí, sí, pero antes está la bibliografía, ¿eh? Claro, sí, sí, eso La presentación que yo les digo es, a ver, es la medición de la actividad económica. Sí está, profe, es la primera presentación que nos Sí, aparece en sí, la sí. unidad 1. Sí, tienen ahí 4 presentaciones. Pero obviamente, o sea, ustedes vayan guiándose por los PowerPoint, pero recurren a la bibliografía. Esta primer parte está en el libro de Samuelson. Unidades 4 y 5, ¿no? Por lo que dice en Así el es. archivo. Sí, sí. Sí, sí, pero estaba viendo si estaba colgado el apunte del profesor Gaudio, que es un apunte de cátedra, y no lo encuentro. Para toda la otra parte, ¿no? Lo voy a buscar para la próxima clase, para ver si está o no. ¿Está? A ver. El jueves es de 11 a 1 también, pero estimo que les van a pasar otro link
no es el mismo. Va a haber un link para cada uno de los días. Me parece O que sea no que esta está eso primera que dice parte, usted. ¿Cómo? ¿Emiliana? que para esta primera parte hay que leer del libro de Samerson la 4 y la 5. Sí, sí. O sea, acá Listo, ustedes buenísimo. tienen esta aclaración sobre, esta clasificación sobre las variables, lo que es el concepto del PBI, qué incluimos y qué no, ¿sí? Lo van a Claro, encontrar. está bien explicado de ahí, digamos. Sí, sí, sí. Profe, y por ahí creo que está explicado más o menos lo mismo en otra bibliografía, que también está incluida Sí, en la sí, unidad porque 1. ustedes tienen que ir hojeándolas. Nosotros por eso les subimos esos 3 libros, o sea, esos 3 capítulos de los libros, y ustedes tienen que ir hojeándolo, pero en todos está lo que estamos dando en la cátedra. ¿Sí? En esta primera unidad. Lo que pasa es que son conceptos que incluso ustedes también lo habrán visto, por ejemplo, en el libro de Mochón y Becker, en Introducción a la Economía, también hay algunos conceptos de los que estamos viendo ahora, de lo que es el PBI, ¿sí? Lo que vamos a ver específicamente es la metodología de cálculo, que hay 3 metodologías que vamos a utilizar para calcular el PBI, una que tiene que ver con se llama metodología del gasto, ¿sí? Que es de acuerdo a quiénes son los que compran o demandan lo producido en la economía, ¿sí? Que lo vamos a ver de acuerdo a diferentes sectores de la economía, que son los que compran todo lo producido dentro de la economía, ¿sí? El sector privado, el sector público y el sector externo. Esos 3 sectores son los que van a comprar lo producido en la economía. Entonces, de acuerdo a eso, a qué compra cada uno de estos sectores, podemos determinar a cuánto asciende el producto de la economía. Esa es una de las metodologías. Después vamos a ver la metodología del ingreso. ¿Por qué? Porque todo lo producido en la economía, digamos, ¿quiénes son los que realizan el proceso productivo? ¿Sí? ¿Qué se necesita para un proceso productivo? ¿Qué les parece? A ver si se acuerdan de introducción. Familias, empresas, el mercado que los media y los conecta, por uno van los bienes, por otro todo lo Bueno, monetario. sí, ese es el flujo circular del ingreso. Bien, que ahí vos me estás diciendo cómo se relacionan estos agentes económicos en los diferentes mercados, o en el mercado de bienes o en el mercado de factores. ¿Qué utilizan las empresas, que son los agentes económicos que llevan a cabo el proceso productivo, para llevar a cabo el proceso productivo? O sea, para producir un bien. ¿Qué se necesita? Insumos, materia prima. Tierra. Bueno, insumos y materia prima es una cosa, lo que dice Hernán es otra. ¿Qué otra cosa? Capacidad empresaria. Bien. ¿Cómo se llaman todos esos? Factores productivos. Así es, bien. O sea, esos factores productivos que me dijeron, tierra, hoy en día se les denominan recursos naturales, capital, la capacidad empresaria y el trabajo, son factores productivos que se utilizan para llevar a cabo el proceso de producción. ¿Sí? Entonces, el empresario, que dijimos, la empresa, va al mercado de factores, ¿sí? a comprar esos servicios de los factores. ¿Sí? Bien, a través de esos factores productivos, los cuales cada uno de ellos recibe una remuneración, porque digamos, si un factor productivo ofrece sus servicios, a cambio de eso recibe un pago. ¿Sí? ¿Se acuerdan de cuáles son las remuneraciones a los factores productivos? A la tierra, Renta. por ejemplo. A la renta, bien, la renta sería... Beneficios, intereses. Bien, intereses y uno más. Salario, sueldo. Salario, muy bien. Salario, la retribución del factor productivo trabajo, beneficio, la retribución del factor productivo capacidad empresaria. Intereses es la remuneración de qué factor productivo. Capital. Capital, bien. Y la renta, como dijo Hernán, es la remuneración del factor productivo de los recursos naturales o la tierra.
Bien. A través de eso, también existe otra metodología de cómo calcular lo que se produce en la economía, a través de la sumatoria de todos las retribuciones a los factores que permiten llevar a cabo ese proceso productivo, ¿sí? Entonces ahí también tenemos otra forma de calcular a cuánto asciende el producto en una economía, ¿está? Y después la tercera metodología es calcularlo de acuerdo a hacer una diferencia entre lo que es el valor bruto de la producción y sacarle los bienes intermedios, y eso me va a dar el conjunto de bienes finales de la economía. O valor agregado de la economía. Es otra de las metodologías que vamos a ver para el cálculo del producto, ¿sí? Eso lo vamos a ver la próxima. Tal vez lo vean con Jorge el jueves, ¿sí? A ver. Mariel, preguntaste los otros dos. Ah, por los textos, sí, sí. Yo diría que lean todo, ¿sí? Van a ver que van a encontrar de lo que estuvimos hablando en los textos que están publicados por unidad en cada una de las unidades, ¿sí? Bueno, por último, les quiero terminar de comentar que me quedé a la mitad con cómo está constituida la materia, porque llegamos a unidad 1 y arrancamos con los temas. La unidad 2 les dije que, digamos, la unidad 2 se basa en una de las metodologías que vamos a ver en la unidad 1, de cómo se calcula el PBI, y la vamos a desarrollar, ¿sí? Y obviamente es la que está tratada por Keynes a través de su teoría de la demanda efectiva y el cálculo del multiplicador keynesiano. Eso lo vamos a ver en la unidad 2. En la unidad 3 ustedes la van a poder ver solos, porque en el campus hay 3 cuestionarios que lo que nos muestran es, digamos, ustedes lo que van a poder hacer es, una vez que lean la bibliografía de la unidad 3, van a poder ir respondiendo esos cuestionarios a modo de repaso para irla estudiando. En general no se dicta la unidad 3 y a lo último del dictado de clases, si es que alguno tiene alguna duda sobre esa unidad, hacemos tipo una clase de consulta al final para poder sacar las dudas sobre esa unidad. ¿A qué me refiero en la unidad 3? Nosotros vamos a ver en la unidad 2 el modelo de determinación del ingreso de equilibrio a través de lo que es la metodología del gasto como cálculo del producto. O sea, vamos a ver el PBI y lo vamos a igualar a la sumatoria de todas las demandas, de todos los sectores que demandan los bienes producidos en la economía, ¿sí? El sector privado, el sector público y el sector externo. Dentro de cada uno de esos sectores, como vimos hoy, por ejemplo, dijimos que el bien, digamos, el producto está constituido por bienes y servicios finales, y esos bienes y servicios finales son bienes de consumo y bienes de capital. Vamos a ver que el sector privado está conformada su demanda por consumo y por inversión, o sea, la compra en bienes de consumo y la compra en bienes de capital. Lo mismo va a pasar en el sector público, que también el sector público compra bienes de consumo y bienes de capital producidos en la economía. Y después el tercer sector, que es el sector externo. ¿Por qué? Porque también la gente que vive en el exterior puede comprar lo producido en la economía argentina, por ejemplo, si estaríamos hablando del PBI de Argentina, ¿sí? Entonces, esa metodología del gasto, de ver quién es el sector que compra lo producido en la economía, es la que vamos a utilizar en la unidad 2 sobre la teoría de la demanda efectiva de Keynes. ¿Bien? En la unidad 3 se ve, digamos, hay una aclaración más profunda de algunos de los componentes de esa demanda vista en la unidad 2. Por ejemplo, ¿qué vemos en la unidad 2? Vemos el consumo. ¿Qué es el consumo para la teoría keynesiana, ¿no? En la unidad 3, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver teorías alternativas sobre qué es lo que se considera consumo. Lo mismo vamos a ver para la inversión, o sea, la unidad 3 me abarca consumo, inversión y sector público o gasto público, que sería la función del Estado
dentro de lo que es el Estado como demandante de bienes y servicios, ¿sí? Entonces, por eso que siempre que la damos directamente, les damos este cuestionario, porque es una bibliografía que digamos, es solo lectura, no hay ejercitación, entonces la pueden hacer directamente solos y después cualquier cosa, rever las dudas al finalizar la materia. ¿Bien? Después, en la unidad 4 vamos a ver el mercado monetario, ¿sí? A diferencia de lo que se ve en la unidad 2 y en la unidad 3, que vemos el mercado de bienes, o sea, vemos el producto de la economía y todo ese conjunto de bienes y servicios finales que se compran y venden en la economía, lo que vamos a ver en la unidad 4 es el mercado de dinero, ¿sí? O sea, vamos a ver la demanda de dinero, la oferta monetaria, quién es el encargado de llevar a cabo la oferta monetaria y todo lo que tiene que ver con política monetaria. Agustina pregunta si pueden rendir en el turno de mayo. Sí, o sea, es una materia libre. O sea, ustedes no tienen, el cursado no es obligatorio, no es que tomamos asistencia. O sea, la pueden rendir si quieren libre en el turno de mayo, no hay problema. Profe, con respecto al turno de mayo, ¿usted sabría más o menos la fecha de la apertura de las inscripciones? No, de las inscripciones no sé si ustedes tienen, sé cuándo es la mesa. Eso te podés fijar en el Instagram de la Facu, siempre están subiendo las fechas. Si querés te podés fijar ahí, si no en las agrupaciones también. También están. Sí, en lo de Franja y en lo de GPS, ¿no? ¿Sí? Sí, solamente está Belgrano. La mesa empieza el 17 de mayo. Es la semana del 17 de mayo. Sí, posiblemente la inscripción esté abierta 2 semanas antes. Por ahí. Sí. Buenísimo, muchísimas gracias. ¿Cómo es el examen? Mi pregunta. Bueno, en este contexto de virtualidad es todo medio una nebulosa porque no sabemos qué va a pasar en mayo. Suponemos que va a seguir siendo virtual. Hasta el momento nosotros tomábamos el examen en 2 partes. Una primera parte que tiene 20 multiple choice y la primera parte tiene 2 ejercicios de gráficos en donde ustedes tienen que ubicar determinadas situaciones en gráficos. Y después la segunda parte tiene preguntas de cálculo, ¿sí? En donde tienen ejercicios que son muy similares a los que están en el cuadernillo y tienen que poner el resultado. Y teníamos también otro tipo de ejercicios que era de completar, ¿sí? O sea, ante una situación, un gráfico, tienen que ir completando qué es lo que va sucediendo, ¿sí? Pero les digo que no hay certezas porque en general estamos siempre tratando de cambiar el tipo de preguntas, o sea que todavía no estuvimos indagando mucho, pero bueno, hasta ahora se fue tomando de ese modo. No es con cámara. De hecho, ni siquiera nosotros siempre habilitamos una sesión de Meet por si tienen algún problema, pero en general si tienen problemas de conexión les decimos que salgan del Meet y que trabajen en la plataforma. O sea, trabajan en la plataforma, si llegan a tener algún problema durante el transcurso del examen, ahí sí ingresan al Meet para ver si se puede solucionar en el momento. No tiene parte oral. No. Bueno, continúo con el detalle de la materia. Bien, la unidad 3 dijimos entonces que va a abarcar consumo, inversión y sector público, y van a tener 3 cuestionarios colgados para poder ir resolviéndolo para trabajar, pero es más que nada teórico, ¿sí? La unidad 4 es el mercado monetario, la unidad 5... ahí en la unidad 5 vamos a ver un modelo que se llama modelo ISLM, que lo que vamos a incluir en la unidad 5 es todo lo que hemos visto en la unidad 2 y en la unidad 4, lo que vamos a hacer es mezclar ambos modelos, el mercado de bienes y el mercado de dinero, mercado monetario, ¿sí? Entonces lo que uno analiza ahí
es ante determinados sucesos qué es lo que ocurre con los niveles de equilibrio. Recuerden que siempre lo que vamos a analizar son, digamos, estática comparativa, partiendo de un equilibrio inicial ante un suceso que ocurra, que puede ser alguna política por parte del Estado, por parte del Banco Central o directamente algún cambio que suceda en otros agentes económicos, cómo influye eso para un equilibrio posterior, ¿sí? Bueno, luego de la unidad 5, siempre salteamos la unidad 6 y nos vamos directamente a la 7. ¿Por qué? Porque en la unidad 7, a este modelo que vemos en la unidad 5, le agregamos una cuestión más que es una relación más completa con el sector externo, ¿sí? Entonces, hacemos un análisis a partir de un modelo que es continuación, digamos, del modelo ISLM, que es el modelo Mandel-Fleming. Y después retornamos a la unidad 6, que lo que vamos a ver en la unidad 6 es la oferta y la demanda agregada, ¿sí? Partiendo también de lo que hemos visto en las unidades anteriores. ¿Por qué? Porque son 8, sí, 8 unidades. Partiendo de lo que vemos a partir ya de la unidad 2, que es el mercado de bienes, el mercado monetario en la unidad 4, en la unidad 6 vemos la oferta agregada, que es el producto de la economía, todo lo producido en la economía ofrecido en el mercado, ¿sí? Y cuáles son los componentes de la demanda agregada que también se han visto en la unidad 2, en la teoría de la demanda efectiva de Keynes, ¿sí? Luego, la última unidad, la unidad 8, es una unidad en la que vamos a ver los conceptos, por ejemplo, de inflación, desempleo, vamos a ver crecimiento económico, vamos a ver modelos de crecimiento económico y vamos a ver la relación entre la tasa de inflación y el desempleo a través de la curva de Phillips. ¿Sí? Digamos, tiene como grandes conceptos macroeconómicos esta última unidad como para ir redondeando cosas que hemos visto, porque obviamente volvemos a tocar la tasa de inflación, que la aprendemos a calcular en la unidad 1, ¿sí? Pero más que nada, digamos, como para que se orienten, la materia está toda conectada y tenemos, ahí ustedes van a ir que vamos a ir siguiendo el material de apoyo. Bueno, o sea, son 8 unidades y tenemos ejercitación en casi todas las unidades, ¿sí? Para la unidad 3, por ejemplo, que yo les digo, bueno, a partir del año pasado nosotros hemos subido un cuestionario al campus. También dentro del cuadernillo hay algunos ejercicios que vamos a ir haciendo y que pueden ir haciendo ustedes directamente una vez que lean la bibliografía, ¿no? Mira, tengo entendido que sí, que ahí decirle, y lo que pregunta es si en foja 0 está el material. No sé cómo No, está. yo fui el otro día y no tenían nada. Yo sé que en la fotocopiadora del centro de estudiantes había material. No sé si está abierta ahora, cómo es la Sí, pero situación. no está abierta. Y foja 0 dudo que tengan Me parece que no, macrocero. o sea, por eso se tienen que manejar con todo lo que está en el campus. O sea, ahí está todo completo. Ya desde el año pasado los chicos se han manejado con toda la bibliografía que estaba en el campus. No hace falta que impriman nada. A ver si hay alguna otra duda. Ah, claro, ahí lo que dice Malena es, en el campus está bastante ordenada la bibliografía por unidad. Perdón. ¿Está? ¿Alguna otra duda? Recuerden estar atentos al campus para ver cuál va a ser el link de la clase del jueves, ¿sí? Por eso no quieren imprimir, no, pero yo les digo que le vayan leyendo. Sé que no es muy lindo
ir leyendo desde la compu, pero lo pueden estudiar sin tener que imprimirlo, ¿no? Bueno, nos vemos entonces el martes que viene. El martes que viene sí va a ser con este mismo link, macro 2, comisión 2, y el jueves estén atentos. Buenísimo, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Nos vemos. Chao, profe. Gracias, profe. Saludos. Chao, profe, gracias. Gracias. Chao, profe, gracias. Chao. Voy a esperar a que salgan todos porque después este mismo link lo van a usar para otra clase. Profe, ¿Sí? ¿el texto de Samuelson es el mismo que se daba en Introducción a la Economía? Sí. Ah, listo. A ver, pueden usar el mismo. Me parece que hay uno que se llama macro. Espera que ya te digo. No sé si se acuerda. Me parece que se fue la chica No. que hizo la Sí, pregunta. bueno, le digo la próxima. Porque se puede usar ese, pero también tenemos el de Samuelson que se llama macroeconomía, que es un poco más profundo. Hay muchos que se quedan conectados, pero no están. Sí. Cuando se termina la clase uno se da cuenta a veces. Sí. Y bueno, después si entra la otra profe se darán cuenta que es otra clase. Se van a dar cuenta que es otra profe. No sé si uno los puede sacar. Yo creo que no saqué nunca uno de la clase, pero No sé. a ver. Sí, eliminar de la reunión. Ahí lo saco. Ah, listo.